Bienvenidas y bienvenidos a este su podcast más o menos, donde platicamos con la persona detrás del político y es un gusto tener ahora sí que este sueño hecho realidad con un invitadazo de lujo, pero también con una producción que ustedes no lo están viendo en este momento, pero el equipo, los micrófonos, las cámaras, toda la producción que hay detrás está de lujo. Gracias a Man Ray, a Beto, Adrián, Claudio y Jorge por esta producción. Y bueno, sin más para decir, damos la bienvenida a Patricio de la Fuente. Pato, qué gusto tenerte aquí como padrino de esta segunda etapa del podcast, pero sobre todo como un querido amigo. Querido amigo, me da mucho gusto, me siento muy agradecido de estar aquí en tu podcast, al cual le auguro el mayor de los éxitos. Hace varios años yo te advertí y te dije que eras una joven promesa, hace como 7. Ya no eres Ya no promesa. es joven, ya No, 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 sigues siendo joven, ¿dónde me dejas a mí? Pero ya no eres promesa, eres una realidad. Te has convertido y significado como un referente para la juventud y para muchas otras personas como un gran comunicador, como un informador, como un joven muy curioso de la comunidad, pero también como un estratega político, uno de los mejores analistas de datos que yo he conocido en esta región y en el país. Y vamos, llevas mucho camino andado y a mí me llena de orgullo y la admiración mutua, obviamente, que te tengo. Esto no es la hora de los guayabazos, pero así es. Y también pues manifestar que estoy muy contento de estar aquí en Man Ray. Tú me has mostrado el trabajo que realizan y me da muchísimo gusto siempre estar entre gente talentosa. Sí, muchas gracias por las palabras. Es la típica de que no sabes qué decir cuando te dicen cosas bonitas, pero sí, sin duda creo que ya ha pasado tiempo desde aquella vez que grabamos, pero ha ido ese mundo de cambios, tanto en mi vida personal como en la tuya, que ahorita la hablaremos. Pero, Pato, para la gente que nos está viendo en las plataformas como YouTube, y que nos está escuchando como Spotify, ¿quién es Pato? ¿De dónde viene Pato? Porque Pato es una persona que viene de una familia muy importante en la región, incluso yo diría del país, pero ¿cómo se define Pato, Patricio de la Fuente? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Y cómo se ha formado? Qué buena pregunta, te voy a decir por qué, porque nuestro entorno nos define. Tú hablas de una familia importante, sí tengo ese privilegio y esa responsabilidad, pero también los seres humanos buscamos nuestra individualidad y forjar eso. Cuando tienes la responsabilidad o el peso de cierto legado, de ciertos apellidos, a veces es doblemente pues difícil, ¿no? Por un lado tienes un compromiso, pero por el otro formarte o significarte como un ser humano ahora sí que individual es todo un reto, ¿no? Yo te diría que hoy soy un joven de 43 años, ¿por qué? Porque no he perdido esa capacidad de estar en contacto con mi niño interior, tremendamente curioso desde que nací, una persona que le gustan mucho los libros, que creció en un entorno con una familia muy longeva, entonces por ahí tuve una suegra, porque todavía vive, que me decía que yo era un alma vieja porque siempre me gustaba estar entre adultos. El caso es que yo fui atemporal en eso, ¿no? Mis amigos hoy, tú lo sabes, y ahí estás tú hasta arriba como un hermano, tienen esa constante en la vida, ¿no? Que han sido de todas las edades y etapas. Eso me permitió a mí. Hoy hay una frase que me gusta mucho: hay que ser como esponjas, absorber conocimiento de todos lados. Y pues es muy difícil hablar de uno. Pato, la gente somos muy duros cuando juzgamos a los demás y en ocasiones creemos que la vida del otro es más fácil, ¿no? Algunos podrían decir que tú viste todo puesto en charola. Yo te conozco, eres una persona muy chambeadora que hace ejercicio, que se levanta, que tiene miles de proyectos, empresario, periodista, pero desde tu visión, ¿cómo ha sido esa parte? O sea, porque al final, claro, somos agradecidos por el lugar en el que nacimos y lo que tenemos, pero tampoco ha sido gratis. No, no ha sido gratis. Hombre, hay que contar todos los días, como dicen por ahí, los dones. Y claro que soy consciente y agradecido de que tuve muchas oportunidades en la vida, oportunidades que muchas personas no tienen, para estudiar, para ampliar mis horizontes, para irme fuera.
Entonces no me puedo quejar, pero la interpretación de que eso me ha hecho más fácil la vida, no necesariamente. Yo creo que a mayor privilegio, mayor responsabilidad No, también. y yo recuerdo que tú nos platicabas en una visita ahí que hicimos a Ciudad de México, Gavillo. Tú trabajabas desde los 15 años, ¿no? O sea, cargando Desde los cajas en la 15. imprenta. O sea, no es un tema de que empezaste a trabajar ya en la universidad, ¿no? Desde chavo. No, sí, no, sí, ahora el otro día hacía mi currículum porque me lo pidieron y la verdad es que ya ha pasado algo de tiempo, pero sí empecé a trabajar muy joven, precisamente por eso creo que el mejor regalo que me dieron mis papás es el que no solamente el acceso a las oportunidades, pero me enseñaron desde muy chico el valor del dinero. Claro, todo el mundo nos hemos crecido en algún momento, pero el valor del trabajo, yo me di cuenta, te voy a decir cuándo. Justamente mencionas mi primer trabajo a los 16 años, era un editorial en San Pedro de los Pinos, en la Ciudad de México, editorial amanuense, y yo empecé cargando cajas y aprendiendo el proceso de impresión de un libro. Entonces yo iba en una camioneta y me llevaban y cargaba cajas y descargaba y cargaba en dependencias oficiales porque trabajaba esa editorial con algunas entidades del gobierno. Del gobierno. Y después de 2 semanas invité a un amigo a comer con el dinero que me habían pagado y se me acabó el dinero y tuve que hablar a la casa de mis papás para pedir que me completaran. Ahí advertí, fue la primera vez, advertí que había yo tenido que trabajar no sé cuántas horas a la semana para percibir un salario con el que muchas personas, ahora sí que tienen una casa y tienen hijos y salen adelante. Y era un salario corto, ¿eh? Pero ahí aprendí, dije, me tuve que fletar 2 semanas, me fui a comer, pero esa no es mi realidad. Ese es el restaurante que mis papás pueden pagar. Y era un sushi, no era nada caro. Pero ahí ese fue mi primer aterrizaje con la realidad. Y sí es un regalo invaluable el hecho de que me hayan dado esa educación. Oye, Pato, y ese Pato como se fue formando desde muy joven, trabajando y haciendo cosas muy interesantes, pero ¿cómo es, antes de hablar de tu vida dentro de la política, porque has tenido cosas muy interesantes, pero es cómo llega Pato al mundo del periodismo? A mí no se me olvida, insisto, cuando nos hemos visto en Ciudad de México, que te decíamos, oye, fuimos al Museo de Memoria y Tolerancia, y luego me acuerdo que sacas humildemente tu celular y nos enseñas de que, yo entrevisté a una persona que sobrevivió al Holocausto ahí, ¿no? Entonces es el trabajo periodístico que has hecho, Lidia Cacho, don Carlos Herrera, el trabajar con Carmen Aristegui, con sin fines de periodistas, líderes de opinión como tú, ¿cuáles fueron los inicios de decir, oye, quiero ser periodista, voy a hacer esta chamba y voy a hacer un gran trabajo? Porque hoy en día también has entrevistado a gente formidable para los 100 años del siglo de Torreón. ¿De dónde nace ese interés por el periodismo? Bueno, yo creo que van muy ligadas varias cosas. Una, crecí en un ambiente de muchísima lectura, un ambiente que se prestaba y nos motivaban a tener siempre curiosidad intelectual, curiosidad por las cosas. El haber crecido en un entorno con gente tan grande también, con esas figuras legendarias de 80, 90 años, 70 tenía. ¿A quién, o sea, así que tú recuerdes cuando eras chico, que digas, esta persona, así un personajazo no sé, de la literatura o periodista? Elena Poniatowska. Mi abuela fue... ustedes saben, Olga de Juan Bels, pero también fue una suerte de mecenas y de mesa, hacía unas mesas, tanto en Torreón como en México, con los más grandes, sabía combinar. Entonces yo desde chico traté a Elena Poniatowska, a casa de mi abuela estaba Mauricio Garcés, estaban los pensadores más grandes de la época, aquí en Torreón también, mezclado con políticos, en casa de don Antonio en La Morelos, don Antonio de Juan Bels, no se diga. Entonces eso me permitió a mí, un niño que le gustaba estar entre adultos, conocer a muchos adultos y a personas no importantes por el estatus en ningún sentido, gente pensante. Gente que disfrutabas la plática o escucharlos, ¿no? Porque eras un niño. Embelesado. Entonces, eso te va llevando. Tu entorno te forja, nos define en algún momento de la vida. Entonces,
a mí me gustaba, producto de estar entre literatos, a mí me gustaba escribir algunas cosas, empecé a publicar con un seudónimo, El Siglo de Torreón me publica a los 17, 18 años, Muy algunas, joven. sí, algunas versos, tenía un seudónimo, no me acuerdo cuál era, pero después de ese primer trabajo que te cuento, tuve la oportunidad de estar y entrar a MBC Radio en una época muy interesante porque 3 periodistas disímbolos, aparentemente hoy irreconciliables, como lo son Pedro Ferriz de Con, Carmen Aristegui y Javier Solórzano, ocupaban uno de los espacios. Fue un momento muy importante en la radio en México, porque Pedro Ferriz de Con tenía el noticiero de la mañana, el de 1 a 3 Carmen Aristegui y en la tarde Javier Solórzano. Y ahí, Pato, o sea, estamos hablando de que ahorita ellos son personajes muy importantes dentro del mundo periodístico, incluso en su momento, de lo que platicas. ¿Cuál fue la lección más importante que obtuviste en ese primer trabajo? Digo, porque ha de haber sido una friega, ¿verdad? Es una friega porque además eres un niño. Hoy lo veo y tenía yo 20 años o 19. La lección más importante es que el periodismo comienza en la calle. Un buen comunicador, yo siento un periodista completo, no es todólogo y no es que maneje todos los géneros, pero sí se hace en la calle, el reportero. Yo tuve la oportunidad en un momento, además que la UNAM estaba en huelga, de salir y me mandaban a reportear, me enseñaban las diferencias. Una cosa es redactar una nota para un periódico, otra muy distinta es el lenguaje de radio, porque necesitas, ¿cómo redactas para radio? Porque necesitas crearle un contexto a quien no tiene el papel, exacto, o no tiene hoy en día las aplicaciones digitales. Eso aprendí, y aprendí también el valor de estar a las 4 de la mañana, y que es un oficio que no tiene horario. Yo hoy lo digo, Jorge, quien quiera dedicarse a esto no es, luego por ahí me salen muchos quejosos de los horarios del periodismo, y les digo, mano, si te quejas, vete a una oficina de gobierno o a un trabajo de 9 a 5. Esto no tiene horario, eso me enseñó. Y claro, también la disciplina, porque me acuerdo una vez que por quedarme aquí en Torreón, falté un día al trabajo y no sabes el castigo que me impusieron. Entonces, la disciplina también, muy importante. Pato, y esta experiencia de varios años dentro del periodismo te ha llevado a entrevistar, ahorita ya daba algunos nombres. ¿Cuál consideras tú que ha sido tu entrevista más difícil? O sea, la que te costó mucho trabajo, ya sea por la profundidad o por el personaje, pero que haya marcado todos estos años de periodismo. Bueno, la entrevista es un género, antes de contestar tu pregunta, porque es una pregunta muy difícil. La entrevista es un género maravilloso. Yo te podría decir que en lo personal es el género que más disfruto dentro del periodismo, porque la entrevista apela a nuestra capacidad de contar historias, no las nuestras, las de otros, pero establecer un diálogo muy interesante. A veces las entrevistas difíciles, te voy a decir cuáles son aquellas donde el personaje es tímido, es corto, es retraído. Tengo ejemplos de muy buenos empresarios aquí en La Laguna que son geniales en lo que hacen, pero muchas veces, y tú lo sabes, cuando estamos con alguien, nosotros estamos acostumbrados porque crecimos en un ambiente de cámaras, de micrófonos, nos hemos ido soltando y también nos impone el micrófono y nos impone la cámara, pero a veces penetrar esa barrera y hacer que alguien se sienta cómodo, eso te hace difícil una entrevista. También, ¿qué te puede hacer difícil una entrevista? Cuando existen barreras, diferencias ideológicas, cuando vas o llegas con ideas preconcebidas sobre el personaje, eso te lo puede dificultar. Pero bueno, pues haciendo memoria, yo creo que todas han significado, no solamente las que he tenido oportunidad de hacer a lo largo de los años para El Siglo de Torreón, también tuve la oportunidad de estar en televisión muchos años, de estar en radio, de forjar empresas en ese sentido, digitales en su momento, aquí en La Laguna. Entonces yo creo que todas han tenido su magia. Sí. Son muchas, ya, yo calculo, no sé, conservadoramente debo llevar 800 o 1000 entrevistas, algo así, porque son menos las de las series de los siglos, pero cuando estás como estuve yo, en un canal de televisión y luego tienes la oportunidad de ocupar la titularidad del espacio de 7 a 10 de la mañana, que es después del estelar
el espacio mañanero pues Sí, es muy claro. importante, tanto así que hoy el presidente lo ocupa, pero sí he tenido oportunidad de entrevistar a muchas personas, todas han tenido su... ¿Y cuál consideras tú que fue una que te marcó así? Que, os digo, son muchísimas, 800,000, son bastantes, pero 800. que tú digas, yo creo que lo bonito de las entrevistas y de estos ejercicios como el que estamos haciendo es que una parte de la persona que está siendo entrevistada se queda en uno. Por eso hay libros geniales de grandes autores que narran todas las entrevistas que han tenido, ¿no? O sea, porque se va quedando algo, una enseñanza, un mensaje. ¿Cuál consideras tú que ha sido una así que dejó algo en ti y ha pasado los años y la mantienes? Me, me encantó la primera serie que tuvimos oportunidad de hacer para el siglo de Torreón, de 2003 a 2007, porque fueron a encontronazos con distintos personajes, encontronazos buenos. Un proyecto que empezó chiquito, en aquel entonces un espléndido, irrepetible periodista, que sigue aquí con nosotros, obviamente, don Alejandro Irigoyen, el director editorial. Le fui a platicar la inquietud que tenía y aceptó de buena gana. Empezamos entrevistando a don Emilio Herrera, que fue aquí en La Laguna un gran poeta y un hombre muy interesante. La segunda entrevista fue la que me marcó. Empezamos como el Borras, la primera don Emilio, porque lo conocíamos, lo queríamos, era un gran personaje en La Laguna, con un matrimonio con doña Elvirita de toda la vida, y estando en ese gap, en ese espacio donde no sabíamos quién era el segundo, me encuentro a don Carlos Herrera Araluce en un avión. Don Carlos no había dado entrevistas en un largo tiempo. Tú sabes lo que don Carlos representa. Yo me acerqué a él, me presenté, me invitó de muy buena gana a sentarme y me dice, cuénteme Patricio, ¿qué trae? Tenía un colmillo que no lo Y dejaba estamos caminar. hablando de don Carlos Herrera. Don Carlos Herrera Araluce. Y le dije, pues don Carlos, yo lo quiero entrevistar, pero hacerle preguntas difíciles. Me dijo, ¿cómo no? Lo veo en La Nogalera, una de sus propiedades allá en Gómez, tal día. Y llegué y le hice preguntas, vaya que difíciles, y las respondió de muy buena gana, y era un hombre muy entrón. Y yo supongo que esa ocurrencia de joven, esa, no sé, esa capacidad que tienen de repente los jóvenes de ser disruptivos, que yo siempre les recomiendo que nunca la pierdan, eso le cayó en gracia. Y cada mes, después de esa entrevista, me invitaba a desayunar y hablábamos de la vida, de política, y para mí fue una enseñanza enorme. ¿Por qué te digo que fue una entrevista muy significativa? Porque en ese entonces no existían las redes sociales, estaba en pañales el internet, y yo ponía mi correo, y ahí me empezaron... Ahí vi lo que es el oficio de cara al público, porque yo ponía mi correo y me dijeron hasta lo que me iba a morir, me amenazaron incluso, había yo puesto mis apellidos al servicio de la mafia, casi, y fue una temporada muy difícil. Ahí justamente acudí a doña Olga, porque estaba yo muy angustiado. A veces a esa edad no tienes los recursos psicológicos y humanos para enfrentarte a algo que es muy polémico. Y doña Olga me dijo, si te quieres dedicar a esto necesitas piel de elefante. Y ahí lo entendí. Por eso fue un gran, creo que fue un gran primer encontronazo con la realidad. Los claroscuros de un hombre que él mismo se definía como que no existe la total bondad ni la maldad. Los seres humanos somos matiz. Así titulamos la entrevista y fue uno de los cañonazos. De ahí agarró vuelo esa primera serie y pues, ¿qué te cuento? Que el otro día subiste una foto de esa entrevista y digo, pues no cualquiera, ¿verdad? No cualquiera hacía esa entrevista, no cualquiera tiene una foto con don Carlos y ya pasó tiempo. Ahí me daba risa que ponías, bueno, cuando todavía tenía pelo, ¿no? Mucha agua, como decías hace rato, pasó por el puente. Y de las actuales, con esta serie que nos trae muy entusiasmado, formo parte de un gran equipo. Hoy tenemos todas las herramientas tecnológicas y digitales. La última que me ha causado, bueno, de las que estamos haciendo en la última serie, empezamos con Alfonso Romo cuando estaba como jefe de oficina de la presidencia y enlace empresarial, don Eduardo Tricio Aro, la segunda vez que lo entrevistamos, ya viendo a un Eduardo Tricio mucho más maduro. Hemos entrevistado 6 o 7, Cecilia Marroquín de Murra. Ahora tenemos como que el aprendizaje de los errores que cometimos o cometí la vez pasada, que es no haber incorporado a los jóvenes
y no haber, Jorge, advertido algo. Este país en los siguientes años viene, en todos sentidos, un relevo generacional obligado. Yo te digo, tu generación va que vuela a las grandes ligas, pero la mía, en unos años, muy pocos, ya estamos ocupando y ocuparemos los espacios de toma de decisiones más importantes. No hablo solamente en la política, viene un cambio generacional. Quien no lo advierta está frito. Entonces hay que tener también con esta serie de entrevistas la capacidad de ver quiénes son esos jóvenes, esas grandes mujeres, esos grandes liderazgos que hoy forjan a una comunidad y a un país. En manos de ustedes y de nosotros ya está el futuro. Es invaluable la experiencia que tiene una persona de 70, 80, 90 años. Además, tendremos el gusto de que vivan más porque el hombre está viviendo más. Pato, y todas estas entrevistas, hay una frase que los puntos no se pueden conectar hacia adelante, ¿no? Sino confía y en algún momento te vas a dar cuenta que los puntos se conectan hacia atrás y todo va a tener sentido. Lo decía Steve Jobs, ¿no? Entonces, pensando en todo esto que has construido, que has hecho y que te ha formado, ¿cómo es la llegada de Pato al mundo de la política? Porque también, o sea, Pato ha ocupado espacios importantes dentro del mundo de la política, pero antes de platicar algunas cosas que me gustaría profundizar, ¿cómo llegas al mundo político? Si bien no era un mundo ajeno a tu vida, porque habías tenido estos contactos, estas reuniones donde eras parte, pero llegaste a vivir una campaña presidencial, que no es cualquier cosa. Entonces, ¿cómo fue ese momento? Y además, una lección, nunca digas de esta agua no beberé. Hablando de don Carlos Herrera, un día me dijo, oiga Patricio, usted debería de ser diputado federal por el PRI. Yo se lo hago posible, o local, no sé qué me ofreció, y pudo haberlo hecho posible. Y yo le dije, no, don Carlos, ¿cómo cree? A mí me encanta ser observante y analista de la política, pero jamás entraría en la política. Oye, y ahorita que estamos aquí con las cámaras, hago esta pregunta, hoy 2021, ¿a Pato le gustaría ser funcionario público, ocupar un cargo de elección popular? No. Sería muy interesante, yo prefiero hacer posible que otros lleguen. Eso es lo que más me gusta. Es lo bonito de la política, que por eso me gusta, o es el objetivo de este podcast, encontrar esta otra parte de la política que la gente no conoce, porque a veces nos quedamos con que el político es lo único que hay, pero detrás de la política hay gente muy interesante, muy valiosa, muy inteligente, y es bueno también conocer este lado, ¿no? Entonces, ¿cómo llega Pato regresando al punto? Te cuento a grandes rasgos. Yo tuve la oportunidad, por una oportunidad de vida, de estar muy cerca de la familia Delgado, del senador Dante Delgado, de haber crecido en un ambiente familiar. Hay una relación de mucha amistad, de fraternidad. Yo le decía al senador tío, de cariño, porque tuve la oportunidad de coincidir con ellos en distintos momentos, con los primos, con otras familias, alrededor de un núcleo. Y para mí eran familia, para mí eran amigos entrañables, y de repente una persona en común, también otro de mis grandes mentores hoy, y una persona que me acompaña en la ejecución de nuevos proyectos, una persona muy respetada, me dijo, oye, Dante te quiere ver, quiere platicar contigo, Dante Delgado, para ver qué estás haciendo. Yo había tomado la decisión meses antes de salir de la televisión, porque también advertí, Elisa Laniz era mi jefa en Efecto TV, Elisa sale y yo advertí y advirtió ella que ese canal, con la línea editorial que abrazaba, no iba a funcionar, un canal que fue muy exitoso en su tiempo. Entonces salí de ahí, estaba yo viviendo aquí gran parte del tiempo, trabajando en proyectos radiofónicos con amigos, dando clases. Como dices tú, el mundo no se detiene, tienes que seguir adelante. Cuando vino esa llamada, además yo estaba haciendo estábamos haciendo entrevistas para esta radiodifusora digital con motivo del proceso de 2015. Antes de esto, veo yo al senador, al entonces coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y me dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Le cuento a grosso modo, me hace una propuesta y me dice, me encantaría que nos ayudaras, porque estamos muy atrasados en tema de ecosistemas digitales.
y que nos echaras la mano. No volví a saber de él, de hecho le pedí una entrevista para el proceso de 215, no me la quiso dar, y obviamente no avanzados. Movimiento Ciudadano cuenta sin, ahora sí que sin menoscabo a otras fuerzas políticas. pero los consultores externos y la comunicación política de Movimiento Ciudadano, quieras que no, es espléndida. No, claro, o sea, nadie... Yo creo, y una vez lo platicamos, cómo era posible, y tú me contabas la historia del jingle, ¿no? O sea, el famoso jingle que ha sido tocado hasta en antros de España y en muchos otros lugares del mundo, porque es una canción muy pegajosa, y eso habla de que es una campaña pues exitosa, que hoy por hoy sigue siendo uno de los jingles políticos más conocidos en el país. Entonces, sí creo, y es muy interesante cómo Movimiento Ciudadano ha llegado a la política. Hoy vemos a un Samuel García que, si habláramos o tuviéramos este podcast hace un año, muchos pensarían que no iba a llegar. Hizo una campaña también muy inteligente digitalmente hablando y muchos otros factores, pero Movimiento Ciudadano hoy por hoy es un partido importante, que probablemente sea un partido que defina las elecciones del 2024, y lo estamos viendo justo con Dante Delgado, que ahorita me gustaría preguntarte si entonces dejó de ser tío y se convirtió en pues, esta figura... En jefe. En jefe, o sea... Totalmente distinto, y claro que no fue una decisión fácil, pese a ser personas que quiero, veo en su justa dimensión todo. No fue una decisión fácil, lo consulté con mis papás porque los padres siempre más o menos te dan una guía y lo conocían muy bien, y no fue fácil. Me dijeron, toma tú tu propia decisión. Por supuesto que acepté porque significaba un reto, y ahí el personaje se transforma. Yo te puedo decir que cuando tienes la oportunidad, Dante me nombra y me nombra en los órganos de dirección, vocero nacional de Movimiento Ciudadano, pero en la práctica me convertí en muchas cosas. Desde llevar café, secretario particular, secretario privado, lo que se pudiera hacer. O sea, éramos una estructura pequeña en la oficina de apoyo al coordinador nacional, que era él, y es espléndido, pero sí pasas, te lo voy a decir, Dante Delgado es un hombre que tiene una energía impresionante. Entonces llevarle el ritmo, y yo que soy un poco menor que él, pero yo pasé un esquema de trabajar 16, 18, 20 horas diarias. Pato, Dante Delgado es, y no pude terminar esa frase, una figura hoy políticamente hablando muy importante. De hecho, las negociaciones que acaba de haber hoy en el Senado para que Morena no hiciera sus cosillas, fue gracias al posicionamiento de MC, y por eso creo que en el 2024 MC va a tener un papel importante. Pero, ¿cómo fue tu experiencia de Pato en MC en la elección de 2018? ¿Cuál es la lección más grande que obtienes? Digo, porque al final ha de ver, y pasaron miles de cosas, pero ¿con qué te quedaste tú de esta experiencia? Para la mujer el parto es largo, 9 meses. Eso es una campaña presidencial. Las personas, los ciudadanos advierten, Jorge, que dura 2 meses o 3, pero realmente un proceso electoral, ese proceso inició en septiembre del 2017 y concluye en julio, ¿no?, del 2018. Estás hablando que son 9 meses más después todo lo que queda, todo lo que hay que acomodar. Fue un año tremendamente largo porque septiembre, octubre del 2017 termina la elección, pero nosotros y el senador Dante Delgado entregaba la coordinación nacional, por ende su equipo nos íbamos, no del partido, no de Movimiento Ciudadano, sino de la, digamos, de los puestos de toma de decisiones. Entonces fue un proceso que se junta la campaña, después el resultado de la campaña y después la responsabilidad no solamente de entregar los cargos en la dirigencia nacional, sino también de acomodar todo para que esa bancada que hoy mencionas, que es un bloque de contención muy importante, llegara. El senador Dante Delgado rinde protesta en septiembre del 2018 y a la fecha ya cumple el actual Senado, lo sabemos, 3 años de los 6 que estará ahí. Entonces fue un proceso muy largo, con muchísimos aprendizajes. Cómo conciliar en el frente tantos intereses, tantas visiones distintas de país, lo que es perder,
lo que es el knockout. ¿La después. derrota duele, Pato? Sí duele, claro que duele, por supuesto. Pero a mí me gustó una cosa y no la volví a ver del presidente López Obrador y te lo voy a decir. Esa fue de las pocas veces que dio un discurso de jefe de Estado. Elocuente. Elocuente, donde convoca a un gran pacto nacional. Entonces, estábamos en un búnker, estábamos en el Hotel Camino Real en México con la derrota a cuestas. A Movimiento Ciudadano le fue muy bien, eso sí, pero estás con la derrota y de repente, por otro lado, habla un hombre que pues sí, luchó 18 años por llegar, habla de una convocatoria a la unidad. Después nunca le volví a escuchar un discurso que conciliara. Y hoy parte de la decepción que me provoca es que se sigue comportando como candidato. ¿Y por qué Dante Delgado? Hablas de Dante Delgado. Existen 6 personas, Jorge, en este país que leen con la palma de la mano y le ven el aura casi a Andrés Manuel López Obrador. Una de ellas es Dante Delgado, porque les recuerdo a tus, ahora sí que a tus seguidores, a toda la gente que está en video. Sí, a los followers. Dante lo pudo acompañar, Dante lo acompañó en 2000, en 2006 y en 2012. Pero simplemente ahora Dante no solamente como un gran negociador que en Senado ha tejido lo que se llama el bloque de contención, que son partidos unidos y que con los votos que tienen pueden... Que creo que es muy interesante entender esta parte de cómo MC ha logrado, yo creo que en la política, sobre todo en políticas como la mexicana, que hay tantos partidos, a diferencia de Estados Unidos, de que los republicanos y los demócratas, aquí cada partido va entendiendo cuál es su lugar. Y a diferencia, por ejemplo, del Partido Verde, que ha sido un partido que ha seguido la marea y que busca dónde se acomoda, MC ha intentado ocupar un espacio de negociación, de contrapesos, de crítica, que ahorita hablaremos, por ejemplo, de personajes como Samuel García, que me interesa conocer qué piensas de él y de lo que viene para Nuevo León, pero también me interesa qué lectura le das a estos próximos 3 años del presidente Andrés Manuel y cuál crees que vaya a ser el papel de MC de cara al proceso del 2024, ¿no? O sea, que es un proceso muy importante y que creo que, como lo decía, MC va a tener un papel fundamental. Mira, preguntabas hace rato algo y nos fuimos con el interés de la política, que qué lecciones me había dejado. Te voy a decir y les voy a platicar cuál es la lección. Me la dio un tío muy inteligente en el momento, aquí justamente en Torreón, me invitó a cenar junto con su esposa, que la quiero mucho. Les comenté que Dante Delgado me había ofrecido la vocería nacional. Y el mejor consejo que me han dado respecto a eso es el siguiente. Dijo, acuérdate que es prestado, no es tuyo. El cargo no es tuyo, es prestado. A partir de esa concepción y porque me llegaba la responsabilidad en un momento de mucha madurez en mi vida, a lo mejor a los 20 años me hubiera vuelto loco, Pero porque entendí, no es cualquier cosa, no es cualquier vocero cosa de un partido y además estar tan cerca de los círculos más cerrados e importantes políticamente hablando de México. Mi despacho estaba a 3 metros del coordinador nacional. Yo era una de las antesalas para entrar. Sí ves muchas cosas. Tienes que tener los pies en la tierra. Cuando termina 2018 y entrega la coordinación nacional al hoy senador Clemente Castañeda, yo iba ya con el mindset de que ya nos íbamos. Y me fui ligero de equipaje, te lo juro, Y me reinventé y empecé a hacer otras cosas porque seguían otras cosas. Entonces eso me permite hacer camino. Lo malo de las personas es que se enamoran de los puestos, eso no te define. Eso es atemporal. También sabes qué lección enorme te da la política, el periodismo, el empresariado, que muchas veces no eres tú, son los puestos. Hay muchas en la política, se presta. La política es maravillosa, yo sé que a ti te encanta, a mí también me gusta mucho. Y hay personas en todos los partidos de enorme valía. Pero también es un lugar de intereses y cómo vas acomodando esos intereses. Yo sabía, al igual que me pasó, Jorge, cuando dejé la televisión,
que muchas de las personas que me hablaban por teléfono ya no me iban a hablar, porque ya no tenía yo los cargos. Pero no ni me sorprendió ni me acongojó. Y también es donde entiendes que la política es un espacio donde puedes hacer también grandes amigos, porque Claro. deja de existir toda esta gente que te busca por lo que representas y dices esto, no soy yo, es el cargo. Pero también encuentras gente muy valiosa que a pesar de las circunstancias hayas ganado o perdido, se mantienen esas amistades incluso de por vida, ¿no? Por supuesto, y las mantengo y las mantienes tú, y por ejemplo, Dante Delgado dice, yo tengo amigos en todas partes, y sí es cierto, tiene amigos en todas partes, y creo que es una, no sé, por vida, es una suerte que yo he tenido, que soy una persona amiguera, me topo con muy buenas personas, también me he topado, y no en la política solamente, en general con personas malas, y he tenido que ser muy severo para no dejarlas entrar a mi círculo. Pero es un privilegio tener amigos en todas partes. Y regresando a esta pregunta, Pato, ¿qué ves o qué esperas que pasen estos 3 últimos años de gobierno de cara el 2024 y cuál crees que va a ser el papel de MC? O sea, ha tenido un papel importante, pero ese papel se va a ir reconfigurando en los próximos años. Yo creo que la oposición entendió cosas. Esta elección le permitió entender muchas cosas. Una oposición que estuvo muchos años siendo reactiva a la conducta del presidente. El presidente sabemos que es un hombre espléndido a la hora de comunicar. A lo mejor no nos gusta cómo comunica, pero lleva la batuta en las mañanas. Al igual que cuando era jefe de gobierno. Es el que mantiene la agenda todos los días. Mantiene la agenda. Entonces tú no puedes ser reactivo. ¿Por qué ganó? Por muchas razones que podemos estarnos horas aquí hablando de ellas, pero un hartazgo ante la cleptocracia y ante una generación de políticos voraces y de partidos voraces. Entonces, a veces nos pasa con los golpes, ¿no? Como cuando nosotros terminamos la campaña y perdimos, recuperarte, tú ya lo sabes porque ya has estado en muchas campañas, recuperarte de eso y volver a encontrar el centro es complicado, sobre todo cuando pierdes. Pero así le pasó a la oposición, estaba siendo totalmente reactiva. Hoy no tiene que ir, yo creo que en el pandero, al son del pandero que le toque el presidente. Yo creo que ya aprendió, las personas están cansadas. Yo te voy a decir cuál es el futuro de la política para mí en los siguientes años. El presidente también lo dijo, él le apuesta a un relevo generacional, obviamente quiere dejar a alguien que necesariamente quien sea va a ser más joven, pero la política necesita de cuadros, de apelar a sus mejores cuadros y a las siguientes generaciones. Eso es lo que necesita. Veo un sexenio muy complicado por varias razones. Porque todo lo que no devenga de él parece que está mal. ¿Cuántas veces, tenemos otro elemento aquí, del que no hemos platicado, Jorge, la pandemia, cuántas veces no ofreció la oposición? Movimiento Ciudadano articuló con economistas y se sumaron varios partidos y se sumaron empresarios el ingreso vital como propuesta ante la pandemia. ¿Cuántas cosas no se han presentado, pero por el simple hecho de que vienen de la oposición o de grupos que él llama tecnócratas, neoliberales o conservadores, por eso no admiten respuesta? Tenemos a un presidente engolosinado por el poder, que no escucha a otros, está en un círculo muy reducido y está muy nervioso, no ha superado 2006. Yo no me voy a meter, Jorge, en bretes de lo que fue 2006, porque yo respeto al presidente Calderón, pero tampoco soy un gran fan de muchas cosas. De lo que se hizo y lo que también se dejó de hacer, ¿no? Sí, pero ha sido, mira, y te vuelvo a decir, si ese discurso de cuando ganó lo escuchara yo, ¿por qué crees que está, además de que tiene la situación muy complicada? Sé que es un hombre que quiere lo mejor para el país, el presidente López Obrador, pero como dice la frase de Dante, quien siembra vientos recoge tempestades. ¿Qué pasa? Es un presidente que ha abierto demasiados flancos de guerra. Sí, tiene todos los frentes y no atiende uno cuando ya está abriendo otro. Y eso también, políticamente hablando, desgasta, ¿no? El poder desgasta simplemente por tenerlo y aún más por las decisiones que se toman. Y ahí creo que yo tengo una pregunta, Pato. Decías que los jóvenes tienen un lugar importante
y que habrá quienes lo sucedan, que será alguien más joven, con experiencia, sin experiencia, no sabemos, pero ¿qué piensas de Samuel García, este personaje? Y hablo del personaje porque sé que es una persona distinta a lo que proyecta en redes sociales. ¿Lo conoces? ¿Cuál es tu pensamiento sobre él? ¿Y qué crees que va a pasar con Nuevo León, ahora siendo gobernado por Movimiento Ciudadano a través de Samuel García? ¿Cómo ves el proyecto Naranja en Nuevo León? Muy buena pregunta. La República además está dividida hoy en bloques. El tema del federalismo fiscal lo puso no solamente Samuel, varios gobernadores, el gobernador Riquelme, también ha tenido el gobernador Aispuro Queveray, pero hoy la República parece estar dividida en bloques. Y todo, yo creo que se dio. Yo tuve la oportunidad, me preguntas en mi opinión de Samuel, de ver un crecimiento en Samuel importante. La primera vez que lo conocí fue en una reunión en Puerto Vallarta o en Guadalajara. Él era diputado local o federal, me parece, y lo veía yo como un joven que llamaba la atención porque estaba fortachón. Porque está fuerte, ¿no? Fuerte así, trabajando en su computadora. Muy discreto, la verdad, platicaba poco, pero afable. Y siempre le decían, no te va a alcanzar, no te va a alcanzar. Pues le alcanzó y además mete, cuando él llega al Senado, una de las principales cualidades de Samuel, además, es la dupla que forma con Indira Kempis. Ah, claro. Que Indira yo, para que veas lo que son querencias en la política, nos hemos visto poco, pero como ser humano, como mujer y como política, me representa totalmente. Yo a la senadora Indira, yo a Indira le tengo mucho cariño. O sea, es una dupla distinta, pero es una dupla que ha sido muy efectiva. Y es lo bonito de la política, que tienes matices, o sea, que no es ni muy negro ni muy blanco. O sea, tienes esta posibilidad de tener distintos pensamientos, distintas opiniones, y creo que eso pasó con esta dupla que mencionas. Ojalá tengamos la posibilidad no solo de tener a Samuel, sino de tener a la senadora Indira, porque es yo la sigo en Twitter, hemos ahí compartido algunos comentarios, que incluso hemos coincidido los tres, pero creo que es un personaje político muy valioso. Y así como ella hay muchos, ¿verdad? Que están ahí, ya sean diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, pero que hace falta más, que haya esos pensamientos dentro de la política mexicana. Más en estos tiempos de que todo parece ser bueno o ser muy malo, ¿no? Yo, me preguntas de Samuel, hay una serie de cronistas de la comedia de errores que ha representado la vida política de Samuel. Un día, voy a cometer una infidencia contando esto, pero se puede contar. Respecto a Samuel, le preguntaron a Dante Delgado, y Dante dice una cosa respecto a estas personalidades jóvenes que hay que ir encauzando de repente. Dante siempre dice, yo prefiero frenar que tener que empujar. O sea, hablando de Dante Delgado, la pasividad o los espacios de poder o de toma de decisiones en cualquier ámbito, Jorge, tú lo sabes, nadie te los va a regalar. Además hay que ocuparlos porque los vacíos de poder, si no llegan otros a ocuparlos. Entonces hay que ocuparlos y arrebatarlos, como dice Kumamoto, hacer nuestro lo público, hacer el espacio nuestro, punto. Samuel es una comedia de errores, pero también de éxitos y de madurez. Fue madurando y encontró en Mariana una dupla, lo que debe de ser un equipo en la vida. No, y que además esta dupla de Mariana, Samuel García, reinventa el papel de esta esposa que anteriormente se acompañaba a su esposo para tener un papel fundamental en la política, y no solo eso, sino convertirse en un factor determinante para la elección, que hay que ser sinceros. O sea, Mariana tuvo un lugar importantísimo en que Samuel ganara, y creo que eso lo hace muy interesante, porque reivindican muchos lugares, pero también dan una política nueva. ¿Y cómo se reconfigura, además, el poder? Recordemos que Nuevo León tiene al ecosistema cívico más robusto de este país, que es un ejemplo a nivel nacional y mundial. Es un ecosistema donde la ciudadanía participa de lo público porque presiente tal responsabilidad. Nuevo León es un caso de éxito y lo seguirá siendo. Se dieron también, para quien lo sepa leer, las condiciones
para que los grupos de poder y de toma de decisión en Nuevo León se aglutinaran a favor de algo. Obviamente la elección es muy importante, pero todos sabemos una cosa: no se llega a la gubernatura de Nuevo León sin fraguar también acuerdos. Sí, claro. Hacia arriba. Y Nuevo León es uno de los estados, junto con Jalisco, diría yo, que comparten ecosistemas muy similares, pero también que las cosas no son casualidad. Porque luego también este sentido idealista o que dice, ay, es que se ganó por esta gran campaña que hicieron. No, también hay que entender que la política es de acuerdos y también la política es de ir haciendo consensos. Creo que eso es muy importante y creo que es algo que de lo que pasó en Nuevo León, que ya veremos qué depara a Samuel García a partir de que tome protesta y sea gobernador. Pero para ir cerrando, Pato, y regresar a cómo iniciamos, a esta parte personal de Patricio, si hoy supieras que mañana vas a morir, ¿qué entrevista te faltó hacer? O digo, más allá de que el personaje esté, sea cercano o no, pero que digas, a mí me hubiera gustado entrevistar a fulanito, ¿y cuál entrevista harías ese día antes de morir? Uy, qué difícil pregunta. El bucket list es muy grande. Es una pregunta muy difícil. Porque hay tantas personas que admiras, viva o muerta. Yo digo que viva, porque creo que es ese momento en el que dices, por ejemplo yo, ¿no? Estoy ahorita haciendo esto después de 2 años de soñarlo, de pensarlo, de el ser indeciso, pero también de procrastinar. Y si no es gracias, y agradezco aquí a Jorge, a Claudio, a Beto y a Adrián, que me empujaron de, órale, güey, aviéntate a hacerlo, no lo haces, ¿no? Porque estaba al alcance. Yo sé que hay amigos muy queridos como tú que les echas una llamada y sin pensarlo me dijiste, órale, me lanzo, ¿no? Y eso está padre, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, ¿qué persona viva que pudieras entrevistar, dirías, sería la última persona que entrevistaría antes de morir? Al Papa Francisco me encantaría entrevistar. Un personajazo. Me encantaría entrevistar al Papa Francisco porque yo siempre estaba muy cerca de los jesuitas. Los jesuitas han sido una de las élites del pensamiento, no solo agustiniano, vamos, filosófico, forjadores, pero también han sido disruptivos en la historia. Y me parece el Papa Francisco el primer papa disruptivo. También sería padre entrevistar a su santidad Benedicto, porque Benedicto es quien de alguna manera impulsa este cambio, un teólogo germano excepcional, pero darle paso a este jesuita disruptivo que nos hace, pese a lo que representa el Vaticano y el papado, regresar a lo fundamental y acordarnos de practicar la santidad en vida. Además se me hace un tipo, ¿sabes qué? Yo quiero mucho a muchos argentinos, por muchas razones. Se me hace un tipo espléndido. Las lecciones de humildad. Sí, un tipo sencillo y un tipo que afable. A través de lo que ha hecho en la Iglesia Católica ha ido reinventando la misma religión, que tendrá sus pros y sus contras y quienes lo vean mal, pero sí creo que ha dado un mensaje muy importante, sobre todo en este momento donde el mundo necesita humanidad, unidad, pero sobre todo amor, y sus palabras han sido buenas. Yo creo que sí, también sería una persona interesante de entrevistar. ¿Cómo quieres ser recordado, Pato? ¿Cuál sería el legado de Patricio una vez que ya no esté presente físicamente? ¿Cómo te gustaría que la gente que te queremos te recordemos? ¿Cómo sería eso que quisieras dejarnos? Como una persona que es producto de sus equivocaciones, que he cometido muchas, pero a la cual siempre la alimentó defender a su entorno, a sus amigos, a su familia, a su comunidad, a su país, y una persona que pese a esos errores y defectos, la lealtad nunca se le extravió. Todo se me ha perdido, el pelo, ¿no? La lealtad nunca. Siempre he sabido de dónde vengo, a quién me debo, pero también sé proteger a los míos. Como una persona que hizo eso y que le gustó mucho sembrar amigos. Eso
Mira, todo lo demás es impermanente, se va o se queda, Jorge, eso te decía yo antes. Nuestra obra es en lo tangible, es en las almas que toquemos, es en el bien que podamos hacer. A veces hacemos mal o nos sumamos a esta ola destructiva. Me gustaría ser recordado como una persona que simplemente que, ¿sabes qué? Que le echó, que la cagó mucho, pero que le echó muchas ganas. Siempre tuve curiosidad por la vida y así como he tenido muchísimas pérdidas y dolores, también he tenido grandes satisfacciones, mis amigos y las cosas, parece comercial Jorge, pero las cosas más chingonas, más padres de la vida no se compran. El dinero es algo atemporal, va y viene, el poder. Esta pandemia nos ha enseñado, ha sido un cisma. Alguna amiga me decía hace poco, hasta el año que entra la naturaleza, la Tierra, va a retomar sus equilibrios. El planeta nos está poniendo un alto, nos está diciendo regresa a lo fundamental, a la tierra, al origen de las cosas, a la vida, a la comprensión de lo que puede ser Dios para quien cree en ello, a lo más importante de la vida. La pandemia fue también, y ha sido, además de un luto. Retomo una frase de María Félix que dice cuando le preguntan por los amigos que quedaban, ya no quedaban muchos. Ella dice, mi recuerdo es casi un cementerio. Esta pandemia nos ha, diario es una... tenemos que estar trabajando el luto todo el tiempo, nuestra salud mental se ha visto afectada. Pero los que quedamos, hay mañana. Entonces, si eso no te hace tocar, se lo digo también a los jóvenes, Jorge, y a toda la gente que escucha este podcast, eso te tiene que simbrar y hacer tocar base a lo más importante, a lo que perdura. Todo lo demás es impermanente. Qué manera de empezar este podcast bueno, este primer podcast y todos los que vendrán. Fueron muy valiosas estas últimas palabras porque eres una persona que admiro, que respeto y que sé que tienes un futuro brillante y que estás construyendo grandes cosas. Pues muchas gracias por estar aquí. Esta es tu casa y espero que sea el primero de muchas veces que nos visites. Yo soy el agradecido con Man Ray por estar aquí en el estudio y por supuesto contigo por tu generosidad, por la hermandad y por, ahora sí que la admiración que te tengo. Hace muchos años cuando nos hicimos amigos yo advertí y se lo dije a otros amigos tuyos y míos, la presencia de un joven promesa, que ojo, ya llevabas mucho camino andado, pero eras una promesa, hoy eres una realidad. Eres una realidad y eres un joven además que se desempeña con una enorme seriedad en todos los espacios, con una enorme discreción, pero eres un líder de opinión y un líder en muchos sentidos confiable. Y no pierdas, además de los enormes talentos que te caracterizan, porque no te lo digo como hermano, te lo digo como un juez, porque sé separar la piel y quitar el corazón cuando tengo que hacer apreciaciones profesionales sobre alguien. Eres una persona que admiro tremendamente, pero lo que más admiro, de todas las cosas que admiro de ti, es ese enorme corazón que tienes. A veces el desempeño, lo sabemos, en una campaña, en la política, en la vida, en los medios, en el análisis de datos, a veces de datos, eso nos obliga a tener que ser cruentos, a tomar decisiones fuertes, a hacer aquí el corazón y quitárnoslo. Y tú no has perdido y nunca lo pierdas ese corazón y yo te diría, tienes una gratitud enorme hacia la comunidad que te vio nacer, hacia la comunidad migrante, no se diga, pero tienes esta responsabilidad que nunca has perdido, yo lo sé, de regresar y haces mucha acción sin que se sepa, pero yo sí lo sé, de regresar a tu comunidad, a tu país y al mundo mucho de lo que, ahora sí que Jorge, de lo que te ha dado. Y eso es algo que yo admiro. Siempre te va a ir bien. Gracias, te lo digo, por permitirme acompañarte en esos momentos duros. Tú me has acompañado a mí mucho. Es un espacio al que a casi nadie le permito que entre, pero es el espacio más bonito en las amistades, porque es cuando te despojas de todas las pieles, de aquella frase de Elena Poniatowska cuando termina de entrevistar a María Félix y pregunta, ¿quién le quita las 100 máscaras al actor? En ese momento donde no hay máscaras,
Ahí están los amigos, ahí está la gente que perdura, que vale la pena en nuestras vidas. Son los que la pandemia nos permite abrazar. La vida es muy breve. Esta pandemia ha sido un cisma para todos y un luto constante. Otra de María Félix, mi recuerdo es casi un cementerio. Hay que abrazar la vida y abrazar a esas personas, porque te voy a decir algo, con esto te dejo, se va en un suspiro. Yo me reía cuando tenía tu edad o antes, cuando mis padres me decían, abraza la vida que se va muy rápido. Y dije, no, pues de aquí a que cumpla 40, faltan años, qué horror. Y mira qué rápido se ha ido, pero no todo ha estado mal. Entonces, mira, joven, te digo chamaco de cariño, pero ya no eres ningún chamaco, eres un hombre en toda la extensión de la palabra. Gracias y felicidades de veras. Yo no sé qué me adviertan a mí, que me dices que soy una personalidad, yo más bien soy como hay un ejemplo de lo que no se debe hacer, pero bueno. No, gracias Pato, gracias por estar aquí, por aceptar esta entrevista. Espero que sea la primera de muchas y esta siempre va a ser tu casa. Gracias a todas las personas que están detrás de cámaras y micrófonos, Beto, Adrián, Jorge y Claudio, pero sobre todo gracias a ustedes que se quedaron hasta el final. No se olviden de suscribirse al canal y de seguir escuchando los próximos podcasts. Hasta la próxima.